A todos. Bueno, vamos a esperar a que se vaya conectando Guillermo, que me ha comentado que tenía unos pequeños problemas con el móvil. No obstante, bueno, ahora cuando, fíjate, se acaba de conectar. De nuevo, recuerdo que esta conversación, esta charla, se va a quedar grabada para poder subirla después, posteriormente, a YouTube. Y bueno, simplemente vamos a esperar a que se conecte Guillermo, que como ya hemos comentado es preparador físico de numerosos deportistas olímpicos, entre ellos Carolina Marín, Javier Pérez, Polo, Raúl Martínez, y tenemos también a Daniel Ros y Andrea Benítez. Vamos a ver, estoy hablando con él, a ver si conseguimos que pueda conectarse. Y mientras tanto, pues vamos a esperar a ver si puede ser. Vale, ya lo tenemos por aquí. A ver si se conecta. Vale. ¿Me escuchas, tío? Sí, muy buena, Guillermo. Ahora Hola, ¿qué tal? lo que ¿Cómo pasa es que estamos? no te veo. No sé si la conexión funciona del todo bien. Eso ya es un problema que difícilmente puedo solucionar. A ver, Ya. estoy en el CAR, estoy en el despacho Ujú. y a priori pues, debería Pues, de ir más o menos bien. pues Ya he no, hecho bastante videoconferencias por aquí. no sé si es porque es la primera vez, no sé. A lo mejor es por... ¿Ahora? Ahora sí te veo. Perfecto. Ole. Vale. Bueno, Lo mismo esto, lo mismo esto pega un castañazo que flipas porque está la tablet que no la he podido cargar del todo. Se está cargando. Y el apoyo que tiene es un poco inestable. Así que o sea, espero que... con la tablet se puede emitir. Sí, sí, con tablet se ha Va- podido. O sea que guay. Vale, vale, Estaba vale. ahí en el ordenador y digo, hostia, no se puede con ordenador. Lo Bueno, siento mucho a todos. Tengo menos experiencia en Instagram que, yo qué sé, tío, que en badminton. Así que... bueno, pues por lo menos la preparación física espero que vaya bien. Eh, Bueno, bueno. estaba comentando bueno, que no, bueno, miento, no te llega ni a presentar. Eh, ¿Vale? Simplemente el Instagram desde el que se está conectando realmente no es el suyo, lo hemos creado para la ocasión porque las redes sociales le gustan lo justo y No, bueno, a ver, joder, es que... O bueno, sea, Twitter, es que soy de Twitter, me encantan los caracteres que... O sea, me encantan las plataformas que no te dejan expresar todo lo que te dé la gana ni dar la turra y que tengas que sintetizar. bueno, pues como Instagram no es su rollo, pues le hemos creado el perfil para la ocasión. Si queréis seguirle, creo que era Guillermín K o K Sí, Guillermín. K al principio, K Guillermín. KG mayúsculas y UILL Guillermín. O sea, K Guillermín, básicamente. Bueno, pues las presentaciones, creo, bueno, a mí la gente ya del perfil me conoce, pero creo que hay que presentar como Dios manda, Guillermo, Vale. que vives en Madrid ahora mismo y eres de Madrid. No, Dios me Vale, libre. Este pues, de Madrid, no, es broma. Soy de Cádiz, soy gaditano. gaditano. Pero vivo en Madrid. Me vivo en Madrid desde hace ya 4 añitos. Desde Ujú. que empecé a trabajar aquí y antes estuve en estancias en la Universidad de Almería, estudié en Sevilla, o sea que me he movido un poco por Andalucía y lamentablemente tuve que irme de esa tierra y de mi tierra y Ujú. bueno, pues, a un proyecto guay aquí en Madrid. Pero mola, está bien. Pues, hombre, me parece que ha sido un paso a nivel profesional, un paso importante. Sí, Y yo siempre digo que si el Cádiz estuviera en Cádiz, todos seríamos más felices, pero no se puede. hasta los propios deportistas. Sí, sí, claro. Sí. Ahí va. Bueno, estaba diciendo, lo que sí que he comentado es que si me equivoco me corrige, Ujú. pero
por si tienes que añadir a alguien más, pero bueno, que eres el preparador físico de Carolina Marín, que supongo que es la Sí, deportista que todo el mundo conoce, campeona sí. olímpica, campeona del Ah, mundo, y ujú, además lleva a tres deportistas de taekwondo, que son Javier Pérez, Raúl Martínez, Daniel Ross ujú, y ya sí, luego Andrea Benítez, que es de skate, que este ujú, año, bueno, en esta Olimpiada de Tokio, va a ser por primera vez sí, el skate ¿verdad? deporte olímpico. Sí, sí, exactamente. ¿Lleva a esos 5 deportistas olímpicos? ¿Alguno más? Sí. Eh, bueno, Dani Ross todavía no ha clasificado este año, o sea que Ujú. técnicamente, para ser correcto, son 4. cuatro. Ujú. Y Javi sí que está clasificado, Raúl también, Carolina, obviamente, y Andrea de momento está dentro. Lo que pasa es que todavía la clasificación de Andrea no se ha cerrado. Ujú. El resto de deportistas que llevo son chicos de bádminton, solamente una jugadora de rugby que ha pasado por ciertas lesiones y estoy trabajando yo con ella al margen. Ujú. Y el resto de chicos son jugadores con futuro y de proyección de la Federación Española de Bádminton. Ujú. Son, creo que, siete chicos más. Vale, era una de las preguntas que tenía planteadas y además de todos estos deportistas te da tiempo a poder llevar a más gente, pero bueno, ya estoy viendo que sí, Sí, que es complicado, pero... la respuesta es sí, pero bueno, obviamente sabemos que, bueno, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, si quieres llevar a deportistas olímpicos, no puedes, o sea, o a deportistas de muy alto nivel, creo que tienes que priorizar y para mí ya es un número alto de deportistas. O Ujú. sea, para mí ahora mismo estoy un poco fuera de lo que sería mi aspecto óptimo de número de deportistas a los que debería de llevar bajo mi conocimiento, mi criterio y lo que Sí. sería darle la mejor versión de mí a cada uno de ellos. Ujú. Pues al final el tiempo es limitado y todo ello requieren... Y claro, el tiempo es limitado y te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué lo haces? ¿No? Bueno, pues al final, obviamente, el caballero don dinero manda en cierta medida y obviamente no, España todavía en ese aspecto, el ratio de entrenadores o estos técnicos que tiene cada uno de los deportistas todavía es bastante bajo y no es lo mismo que países como Australia o Ujú. Estados Unidos, incluso Japón, que tienen Sí. ratios muy buenos de dos, tres staff por cada uno o dos jugadores. O sea, estamos muy lejos todavía de ahí, pero yo creo que, bueno, intentamos un poquito más en la Federación de Badminton cada vez en meter ese staff que es necesario. Ahora se están haciendo cambios muy chulos en la Federación de Badminton Ujú. y creo que hay que valorarlos, esos cambios de meter más personal, más staff técnico, más entrenadores, psicólogos, ¿vale? Ujú. Súper importante, mis amigos los psicólogos, y fisio y prepa. O sea que sí, por ahí va la línea, pero obviamente todavía estamos en proceso de cambio y España todavía le queda todavía por andar por ahí. Bueno, vamos a empezar con lo que es propiamente la entrevista, porque tengo muchísimas preguntas. Hay algunas Vale, que hemos hablado alguna vez y hay algunas que ya conozco, pero quiero que la gente te conozca más y que ahonde un poco más en ese trabajo en la élite. Bueno, lo vale. primero, ¿por qué estudiaste CAF? ¿Por qué estudiaste Ciencias del Deporte? Bueno, pues aquí hay un factor que vuelve al círculo a estar en la élite. Yo tengo 2 años menos que la figura de referencia que yo seguí, en cierta medida, que es bueno, en este caso es mi primo Alberto Sánchez, que es actualmente árbitro de ACB, de la Primera Liga de Baloncesto, y Ujú. profesor de la Fundación San Pablo de Andalucía, la CEU, la Universidad de Sevilla. Ujú. Y yo lo tengo como referente porque al final en mi etapa ya cuando eres un poco, bueno, eres niño todavía, eres un junior básicamente, yo jugaba con el baloncesto y él empezó esa carrera de CAF para mí siempre ha sido una figura de referencia. Como yo soy el hermano mayor siempre, entonces pues era mayor que yo. Y fue así, o sea, fue totalmente casualidad. Yo tenía en ese momento muchos pensamientos de incluso ingeniería aeronáutica y cosas así, muy locas. Y, y al final tiré por ahí, y me gustó mucho y me gusta tenerlo muchas veces como referencia ahí, en mi Ujú. familia y en mi vida también. Así que, bueno. ¿Estudiaste en Cádiz o...?
Uf, No, estoy en Sevilla, estoy en la misma universidad que estudió él, o sea, yo estudié en la UPO, en la Universidad Pablo de Olavide. Ujú. Estoy ahí. Y ya saliste a Madrid, porque nosotros hace un tiempo tú trabajabas en la EPSA, en la Agencia Española de Prevención en el Deporte, de la Salud en el Ujú. Deporte, y Sí, nos conocimos allí pues porque, bueno, pues tiene un par de sensores, un par de velowines, y fuimos en una visita y nos conocimos. Y bueno, allí es cuando empezaste a trabajar con todos estos deportistas olímpicos. sí, sí, ¿Cómo, es verdad. cómo llegaste Sí. allí? Pues yo cuando, bueno, a ver, saliendo de la carrera, obviamente me estudié los máster pertinentes, que en esta época de locura de máster, pues, bueno, me he movido por la inercia, pero yo ya tenías claro que, en cierta medida, que quería irme o por una rama de investigación o por una rama de más de calentarme el coco mucho tiempo. Ujú, Entonces, yo entré en un proyecto de investigación sobre rehabilitación motora y cognitiva en personas con Parkinson y enfermedades neurodegenerativas ujú, relacionadas con realidad virtual. Te cuento esto porque aparentemente no tiene mucho que ver, pero fue quizás lo que Igor Montalvo, una de las personas que me ujú, entrevistó para entrar en la EPSAT cuando yo vi la convocatoria de la beca, que es una beca que se oferta de forma pública, y aquí hago un poquito de promoción a estas cosas, una beca de forma pública en el ministerio pertinente, y que podéis encontrar en la página de la EPSAT propiamente, que sale cada cierto tiempo, cada 2 años exactamente, para formar parte a lo mejor del CAR de Madrid y ayudar a los deportistas, ¿no? Pues yo ujú. vi esa beca por casualidad en un portal y digo, tía, qué chulo, no sabía que esto se ofertaba. Me metí y a partir de ahí, bueno, entré en la entrevista, me hicieron la entrevista y yo ya dije, o sea, si me lo dan, no habría una oportunidad más bonita que reencauzar a lo mejor mi carrera, ¿no? Es decir, iba por la parte, incluso ya me estaba desviando a la neurorehabilitación, Ujú. que era un tema muy loco, pero eso le sorprendió al doctor Cigor Montalvo bueno, y otras competencias al final, y dijo, hostia, pues te meto en el equipo, pero no quede primero, quede segundo. Y fue Javier Botella, un chico que ahora mismo está terminando, si no ha terminado ya, el doctorado con David Bishop en Australia, Ujú. el que renunció a esa plaza y se fue para allá porque le dieron el Ostras. doctorado a él. Y vamos, si buscáis Javier Botella, tiene muchísimas publicaciones por Twitter, tiene Ujú. muchísimas publicaciones en paper y es un muy buen investigador. Y yo entré por él. O sea que, ¿Por qué él renunció? ¿por qué renunció? Exactamente. Bueno, Así que, curioso. bueno, y No ahí yo entré. tampoco sabía lo de la convocatoria que era pública para echar una Sí, mano. yo empecé, sí, sí, yo de hecho empecé como becario, o sea, hasta hace relativamente muy poco yo no he dejado de ser becario. O sea, hasta los 27 años no he Ujú. dejado de ser becario, básicamente. O sea que todo un lustro, hay casi 5 años. Y bueno, bien, así que sí, es pública y se puede acceder, hay que estar lolo con estas cosas, tiene poquito tiempo de margen, así que bueno, Ujú. a todos los que le interese que la apunten, que se metan ahí. Bueno, ya antes has comentado que llevabas 4 olímpicos, luego Daniel que está a punto de clasificarse, esperemos, y luego un montón de deportistas más. Sobre todo con la gente de élite, sientes presión, porque al final pues, la juventud está ahí y todos tenemos nuestra, nuestra Tengo, parte de culpa en su rendimiento y sí, también nuestra parte de responsabilidad en su entrenamiento. tengo, aunque, o sea, yo esto lo he trabajado con psicólogos, incluso con psicólogos míos para mí. O sea, de decir, "Hostia, yo necesito trabajar esto porque me pasaba que yo me implicaba mucho a nivel emocional, me Ujú, refiero. A nivel de trabajo, obviamente, me sigue implicando igual. Pero a mí me afectaba mucho el tema de meterme presión a mí mismo cuando, por ejemplo, no se consigue un resultado. ujú, Y bueno, ahora lo voy llevando mejor y voy diferenciando, pero sigo teniendo mucha presión. Muchos días me acuesto, bueno, muchos días no, pero algunos días me acuesto como diciendo, ¿le habré dado yo a esta persona lo máximo de mí cuando yo hoy estaba hecho un mojón? Es decir, estaba yo vuelto, estaba yo loco perdido.
Entonces, bueno, a veces yo muchas veces hablo con ellos y ellos me calman, ¿no? En ese sentido, de decir, tío, que estás tranquilo, Guille, que está todo bien, Que que estás vamos trabajando guay. bien. Y o sea, me enseñan mucho también a calmarme, porque, por ejemplo, cuando pasó la lesión de Carolina o Ujú. cuando no se ganan cosas y tal, y se trabaja tan duro, sí que te llevas tu parte de emocional para ti. Pero aprendí a trabajar un poco sobre eso, porque en cierta medida me podía, me volvía un poco irascible en muchos casos. O sea, Entonces, ¿qué bueno, pues expresión interna es tuya que te es presión genera? No, interna. Sí, 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 no, es no es presión expresión interna. de No, fuera. no, no viene nadie, o sea, no viene nadie a decirme, no viene Fernando Rivas, por ejemplo, que es el entrenador de Carolina Marín, a decirme, ¿qué mal lo has hecho? Ujú. No es así. O sea, quizá, Bueno, no lo sé, quizá porque no se ha dado la situación todavía, que en el mismo momento determinado me lo puede decir. La propia Carolina me puede decir, oye, Guille, ¿qué haces? vete por ahí un rato. Pero todavía de momento es presión interna a eso. Y siento mucho dolor cuando gente joven se lesiona y cuando personas que están luchando por un futuro se lesionan o incluso personas que terminan su carrera deportiva sin haber logrado gran cosa y han dedicado muchísimo tiempo invertido aquí. Ujú. Pero eso es lo bonito al final del deporte también. O sea que, Y el momento de mayor tensión, hablando de esa presión, pues ahí, en ese caso, creo que hay dos momentos. Uno personal y otro que no, o sea, uno personal porque me llega muy de cerca, porque yo trabajo con ella, ujú, y otro que no me tocaba directamente, pero está relacionado con la EPSA. El primero, obviamente, es la lesión de Caro, es cuando ella se rompe, yo estoy viendo esa final y, Dios, ahí hay un momento de mucha tensión, de muy mal, o sea, muy mal. Y incluso Fernando me dice, tranquilo, vente a casa, comemos tranquilo y empezamos a trabajar sobre esto. Y ujú. a partir de ahí entendí que la lesión no era más que una oportunidad de mejora de la propia jugadora. Y guay. Y el otro momento así muy, no sé, también muy con mucha tensión fue cuando Raúl, que ahora está clasificado ya para los Juegos Olímpicos, yo Ujú. no lo llevaba como preparación física, lo llevaba mi compañera, ex compañera de la EPSAT, de la Unidad de Control de Rendimiento, Elaya Torrontegui, que también ha sido taekwondista, y ella llevaba a Raúl por muchas lesiones o varias lesiones que había tenido durante ese periodo deportivo y que encima se estaba jugando la clasificación olímpica y yo ya, o sea, y sabíamos que posiblemente era de las últimas oportunidades que él quería gastar, ¿no? Ujú. Y se clasifica en un estado físico muy pendiente de hilos, pero bueno, esta es una historia que él tiene que contar él porque es su historia, entonces si la quiere contar porque la cuente él, yo me voy a quedar con la emoción que a mí me llega Lo invitamos a que... en él, ¿eh? Claro, yo no voy a entrar en esa historia porque es personal suya, pero yo te voy a contar la emoción que a mí me llega cuando él se clasifica para los Juegos Olímpicos en el último combate, en la Ujú. situación en la que estaba y con esa tensión yo lo pasé jodidamente mal, porque yo decía, no sé si quiero que te clasifiques o lo que no quiero es que te jodas más. Entonces, pero bueno, todo salió bien y la verdad es que fue un momento de tensión muy bonita también, porque se consiguió, pero lo pasé mal. Lo pasé mal también por mi compañera, porque ahí en ese momento, sabes que en la EPSAT trabajamos muy en equipo y trabajamos muy juntos y prácticamente eh, yo no entrenaba a Raúl físicamente, pero sabía cómo estaba Raúl prácticamente todos los días, porque todos los días me sentaba al lado de Elaya, ¿no? Que era su entrenador, entonces era como, Ujú. Dios, no puedo tampoco olvidarme de eso. Y además tengo muy buena relación con Raúl y lo sentía también como Como amigo. muy a nivel personal. Esos son las dos más o menos, más y más grandes. Bueno, para liberar de tanta tensión y presión, cuéntame alguna anécdota de algún divertida de alguno de estos deportistas que seguro que alguna tendrá. En esos momentos Ya, de tensión a todos nos sale alguna carcajada. pues sí, quizá uno de los momentos así también que tengo más grabado a fuego, siguiendo por ese camino de la lesión de Carolina, fue un viernes que ella entrenaba a las 8 de la mañana, tenía el fisio, a las 9 me tenía a mí y después ya todo el día largo hasta las 9 de la noche.
Y donde yo llego al pabellón, pues 9 menos cuarto, así, llego, entro, no veo a Caro, lo que es raro, que no verla porque tenía fisio ya y bueno, pues no podría haber estado ahí, ¿no? Yo empiezo a preparar mi sesión, mi historia, mis 1000 materiales que solemos llevar todos los preparadores físicos, que parece que vamos a un circo siempre. Sí. Y, y al rato ya, cuando son las 9, digo, ¿dónde está esta chiquilla? Total, que me voy para fuera del pabellón, me voy a la sala de fisio, la sala de fisio estaba cerrada. Yo ya empiezo a hablar con Diego, pero Diego no me contestaba, que era el anterior fisio de Carolina. Y yo me meto en el pabellón y bueno, pues nada, pues me siento aquí a ver qué le ha pasado, no sé, habrá ido al baño, historia. Y de repente me da por mirar, que ya tenía ya montada la sesión, y miro en una esquina y me veo unos pies. Y digo, ¿qué cojones? Total, me voy a la esquina del pabellón y estaba allí, dormía con el chaquetón puesto. Y la pobretica estaría reventada de la vida y eran las 9 de la mañana y ya estaba con esa cara, ¿no? De decir, tía, entonces yo ya ahí no sabía yo si abrazarla y Sí. decir, sigue durmiendo o ser un cabrón y decir, venga, tira para arriba. Al Vamos, final se vamos a entrar. levantó, se levantó con su habitual ímpetu y ahí un poquito resquemosa, en plan, joder, pero después entrenó muy bien y ya está. Y eso, pero fue una sensación entre alegría y pena, ¿no? Un De poquito de, en plan, qué por, lástima, pero por ética. hay que entrenar. Vamos. Claro, por ética, pero sí que hay que entrenar. Y después hay muchos bloopers en los gimnasios, es decir, el chiquillo que estás haciendo. El otro día me acuerdo de una chiquilla que le dije, lanza la pelota lo más lejos posible, o sea, revienta el cristal del pabellón. Y se le cayó la pelota en el pie. Entonces, claro, eso produjo la carcajada de todo el mundo viendo, tío, no lo has podido hacer peor. Así que, pero sí, eso Está son fuerte. anécdotas así del día a día y muchas, pero la de Caro me llegó un poquito, así de decir, tía, política. Bueno, vamos a pasar ya Venga, a además cuestiones me dice. técnicas, a cuestiones Muy ya bien. más de entrenamiento. Lo primero es, Ujú. ¿en qué porcentaje considera de importante el entrenamiento de fuerza, que es básicamente el que realizas tú con los deportistas, en relación a su entrenamiento táctico o técnico? ¿Qué porcentaje de peso le da en su rendimiento? O sea, pues darle un porcentaje en sí es complicado porque incluso depende de las modalidades, o sea, de cómo sea ese deportista, si es eminentemente muy técnico o eminentemente muy físico. Ujú, Obviamente siempre va de la mano. Creo que al final hay una definición que me gusta mucho, que es la técnica es la óptima aplicación de la fuerza. ujú. Y atomizarlo, o sea, separar los dos conceptos es complicado, porque, y creo que es un error, porque ese atomismo al final no nos lleva a más que a perder la visión de la complejidad de las dos cosas, ¿no? Entonces, el entrenamiento de fuerza es fundamental en muchas ocasiones y para muchos gestos técnicos, y ese entrenamiento de fuerza te permitirá muchas veces que ese gesto técnico, aunque no sea, ojo, y no estoy hablando de la óptima técnica, porque cada deportista puede tener una forma de Ujú. golpeo, de pase, de patadas, de bandas, de lo que sea. Y lo veo diariamente y son muy diferentes unos deportistas a otros. Y no de deportes diferentes, sino del mismo deporte. Ese bagaje de fuerza, esa cantidad de fuerza o esa importancia de la fuerza, lo que te va a determinar es que la variabilidad de tu técnica sea lo más segura posible también. Entonces, bajo mi punto de vista, el peso es común, pero es verdad que para mejorar gestos técnicos, tú tienes que estar fuerte. Si no estás fuerte, al final cometerás adaptaciones para al final conseguir el objetivo. Ujú. Emergerá ese comportamiento, pero puede que emerja un comportamiento que sea más lesivo que si tú no tuvieses una buena base de desarrollo de la fuerza. Entonces, van muy de la mano. Y si tuviera que mojarme, en edades tempranas es mucho más importante la fuerza que la técnica. Ujú. Y, El, o sea, el para otro, mí sí. el otro día leí un tuit de un entrenador de la cantera del Valencia que decía, hoy le he dicho a mis jugadores que es más importante entrenar la fuerza que las acciones a balón parado, porque me parece que infantiles o alevines. Digo, pues toda la razón del mundo. Cuanto antes empiecen a entrenar eh,
los gestos básicos van a... Yo, yo me encuentro, y mira, te voy a poner un ejemplo a nivel práctico, no me quiero enrollar mucho, pero te voy a poner un ejemplo a nivel práctico. Yo me encuentro muchos deportistas de bádminton Ujú, donde el deporte del bádminton se juega en el suelo. En el suelo me refiero con un centro de gravedad bajo, porque al final el objetivo del volante es que toque el suelo. ujú, El tenis, tienes un golpeo, si tienes un toque, tienes un rebote en el suelo, pero el bádminton no. Si tú juegas lo más abajo posible en bádminton, el volante pierde velocidad. Es verdad que en otras ocasiones te puedo decir, hostia, pero es que también te interesa llegar muy arriba. Sí, pero si tú estás defendiendo y tú eres capaz de bajar mucho tu centro de gravedad y estar cómodo ahí, ser fuerte ahí abajo, obviamente la posición es mucho más ventajosa para ti, estás más estable y tal, y después ya podrás subir en red, y en red siempre se habla de llegar muy arriba en red, porque claro, cuanto antes interceptes en volante en red, más opciones tienes de ejecutar un gesto técnico. Pero fíjate cómo se retroalimenta que para que llegues ahí arriba en red y para que hayas salido de una buena defensa, que puedas invitar a red y puedas jugar en red, tienes que haber desarrollado unos buenos valores de fuerza que te permitan jugar ahí abajo, para después subir y subir fuerte en red y tener la calidad de golpeo en red y opciones de juego en red. O sea ujú. que, una vez más, no te puedo decir, no te puedo diferenciar. O sea, van de la mano. Indudablemente van de la mano. Bueno, ¿conoce algún deportista olímpico que no entrene la fuerza? Ah. Hombre, si Sea, te vas no, al sentido... no digas nombres, Sí, no sí, digas que perdón, nombres, ¿no? no digas nombres, pero Nada, ¿conoce? nada, nada. A ver, si te vas al sentido más primigenio de lo que es la fuerza, No, es imposible. vete a los Es hierros. imposible. Sí, A los hierros. O sí, sea, o sea, al objetivo de entrenar fuerza para mejorar sí. adaptaciones que conlleven eso, ¿no? O sea, no el objetivo de entrenar y obviamente tienes que aplicar fuerza para entrenar. Por Está supuesto, claro, ¿no? cualquiera Pues que se sí, mueva un poco ya está pues aplicando sí, fuerza. ¿Sí? exactamente. Pero sí, 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 claro que sí. Eh, y mucha resistencia al entrenamiento de fuerza. Ujú, Sí. Pero, a favor de eso, te puedo decir que veo cambios. O sea, yo llegué al principio y al principio, o sea, lo que me pasó al principio es que tú llegas con unas expectativas siempre y lo peor que hay en este mundo es hacerte expectativas por encima de lo que realmente es. Vas a ver una película y te dicen que es la polla y tú ves la película y no te gusta tanto y la lías petarda. ujú. Pues yo tenía un poco ese pensamiento. De decir, tía, esto tiene que ser ¡buah! La élite de la élite. Mola un montón. Tonto de mí, era desconocido en ello. Entonces cuando llegué aquí yo dije, pues vale, primer año, tal, pues no. Entonces ya me dio con toda la realidad me dio con toda la mano abierta a la cara. Y ahí yo empecé a ver que no era un caso puntual, que había mucho desconocimiento de la metodología de entrenamiento de la fuerza y sobre todo de los beneficios del entrenamiento de la fuerza en muchísimas disciplinas deportivas. En Ujú. muchísimas disciplinas deportivas. Horroroso. Pero hay un cambio. Veo que hay un cambio. Veo que en estos años que yo ya llevo aquí, veo cada vez mejores profesionales, veo cada vez gente que se dedica a pensar más en cómo mejorar ciertos aspectos técnicos a través de la fuerza. Veo mejores programas de entrenamiento y planteados y quiero pensar que obviamente de todo lo relacionado con el aprendizaje, el desarrollo, el control motor y el aprendizaje de patrones de movimiento. Pero obviamente eso no te lo puedo asegurar porque no voy a cada uno de los deportistas a preguntarle, oye, ¿y cuál es tu objetivo de la sesión? Ujú. Oye, ¿y estás Hombre, haciendo esto? ¿Pero cuál es tu...? No puedo hacer eso, obviamente. Pero simplemente con ver que hay más afluencia de deportes a las zonas que son de gimnasio, pues ya me alegra. hombre. Me alegra, pero sigue habiendo un poco esa necesidad de no ir para ir y echar un rato, sino de ir para entrenar de verdad, porque tienes tus objetivos de verdad y porque tienes tus deficiencias y porque quieres mejorarlas y porque quieres que ese gesto técnico te vaya a salir. Entonces, pero Entonces, bueno, ¿se entrena bien en la élite deportiva? se Eh, podría entrenar mejor. vale, se podría entrenar mejor. Obviamente, esa,
Joder, ya me encantaría haber pasado por los centros de alto rendimiento que hay en Australia, en el INSEP me parece que Francia, por Estados Unidos no he podido y ni tal, pero conozco a ciertas personas que trabajan por allí y obviamente eh, me dicen eso, ¿no? Y yo lo veo aquí. Y mismamente, hablando de la tecnología Blowin, no se usa diariamente. No se usa. Ya está, es sencillo. Y el Velocity Based Training se queda en un papel. Así que No se ese es, aplica, se le trata de imprimir la máxima velocidad a la barra, pero no se aplica una medición sistemática en los entrenamientos ni en valoraciones. incluso la primera parte que acabo de decir, pues a veces es carente. Vale. Pero bueno, No supongo sé. que requiere un cambio, requiere un proceso. Pero es verdad que sí, no sé, o sea, me puedo poner a divagar muchísimo aquí porque incluso te podría decir, claro, pues, ¿qué profesional se va a venir aquí cuando al final tienes que coger a muchos deportistas para llegar a un sueldo digno y eso claro, si haces eso, el que mucho abarca, al final, pues no puedes llegar a ese nivel de especialización que es el Velocity Based Training y todos los beneficios que te da. Me considero hasta incluso un privilegiado aquí dentro. Es decir, hostia, es que yo me dedico a esto y trabajo aquí dentro, en el CAR de Madrid, y no salgo de aquí. Y eso no pasa muchas veces. Bueno, Entonces, bueno, el otro eso son día, el harinas de otro, otro costal. el otro día estuvimos hablando con nuestro amigo y compañero Fernando, que estaba por aquí, no sé si seguirá, bueno, es preparador físico en primera división en fútbol sala y bueno, pues nos contaba que trata de entrenar lo mejor posible, pero que siempre pues tiene limitaciones a la hora de llevarlo a cabo bueno, por instalaciones, por tiempo, eh, y bueno, pues hasta en deportes individuales también encontramos esas limitaciones más allá de solamente entrenar los gestos técnicos en la pista o en Sí, el claro. tatami. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Y yo ahí sí que te puedo decir que sí que encontré. Y creo que no hay ninguno de mis compañeros que han trabajado en la EPSAP que no te diga lo mismo. Yo encontré muchísimas deficiencias. Pero me gustó que haya federaciones que se interesen porque saben, teóricamente, que esto es beneficioso para sus deportistas, pero no tienen ni el tiempo, quizás ni los materiales para poder aplicarlo. Ujú. Y eso es penoso, y no digo que sea malo, sino que da pena que el deporte de alto nivel, de un centro de alto rendimiento, no pueda sostener en instalaciones, no en el sentido de instalaciones que son malas, aquí las instalaciones están muy bien, sino en recursos humanos, sobre todo, eh, dar lo mejor posible a esos deportistas. Ujú. Y eso es lo que es penoso. Bueno, vamos a hablar de los grandes recursos y de la estructuración que llevas con esos deportistas y a ver si podemos dar un poco de ejemplo y todo aprender también de ti, de cómo lo llevas. Y Eh, también me considero muy privilegiado en eso, ¿eh? ¿Mm? O sea, en esos recursos que tenemos, o somos, en este caso Fernando es extremadamente pesado, pero muy bueno para nosotros, porque pedimos mucho. O sea, Ujú. se nos conceden cosas porque se pide mucho. Y en este país de burocracia lenta y tediosa, tener a personas que se interesen diariamente y den, entre comillas, ¿vale? Entenderme bien, por Sí. culo, para tener cosas, es lo que funciona. Si obviamente no estás dispuesto a pasar por esos tediosos procesos burocráticos, pues al final te quedas sin recursos, ¿vale? Pero Ujú. sabéis cómo funciona al final la financiación pública y necesitas memoria, justificación, estar atento de estas cosas, funciona así. Ujú. Entonces, bueno, pues un Entonces, poco. con ese privilegio, cómo lo Vale. disfrutas? ¿Cómo entrenas con todos los deportistas? Lo primero, ¿entrenas con todos a la vez? Depende. En badminton sí, porque al final tienen dos sesiones al día tienen dos sesiones prácticamente todos los días de la semana, exceptuando miércoles por la tarde y sábado por la tarde.
Perdón, y domingo, o sea, no son todos los días, tampoco nos Sí. flipemos. Doble sesión lunes, doble sesión martes, una sesión miércoles, doble sesión jueves y viernes y una sesión sábado. Entonces, con esas horas de pista tan cogidas, y yo que tengo que atender a otros deportes, por ejemplo, distribuyo el entrenamiento físico y hacen físico todos los días, mañanas y tardes, pero no siempre, no de lo mismo. Utilizamos las mañanas para hacer más un trabajo de estabilización lumbopélvica, trabajo de complementario, trabajo de estabilización escapular o trabajo de mejora de déficit o bien de rango de movimiento o ciertas lesiones que han conllevado déficit o ciertos déficits que han conllevado lesiones y que no queremos volver a ese estado anterior. Entonces eso se trabaja muchas veces por las mañanas, incluso también por las tardes, pero sobre todo por las mañanas. Ahí yo no estoy, lamentablemente no estoy presente en las mañanas, excepto en las mañanas de los miércoles y de los sábados, porque tengo a otros deportistas, como sabes, y ya hemos comentado, pero por las tardes siempre estoy. Entonces, por la tarde es donde nos reservamos la mandanguita, lo chulo, ese trabajo de desarrollo de la fuerza, de la velocidad en miembros inferiores, ¿vale? Porque al final es eminentemente miembro inferior. Te hablo de badminton porque, bueno, es lo que más me abarca. Pero en taekwondo, por ejemplo, sí que entreno con los tres chicos y hago una sesión de 3 personas. Ujú. Y esa sesión la voy controlando muy bien. En badminton, la sesión es de 8 personas. Y ahí es complicado. Pero te cuento un poco Sí, cómo podríamos trabajarlo y cómo a lo mejor la diferencia que habría con los deportistas de taekwondo, por ejemplo, ¿no? perfecto. Pero, por Son dos ejemplo, preguntas que iba a hacerte. ¿Cuáles son las principales diferencias entre deportes a la hora de entrenarlo y luego cómo organiza una sesión? mira, en la Eso. metodología realmente, la metodología de trabajo funciona algo parecida. Después ya la praxis es diferente. Pero la metodología de trabajo, al final nosotros utilizamos los test, obviamente, para determinar ciertas acciones. Te pongo un ejemplo. Bueno, en los test normalmente solemos medir eh, una acción dominante de rodilla, puede ser la sentadilla, una acción dominante de cadera, puede ser el hip thrust. El hip thrust lo utilizamos con bellowing Ujú, y medimos el perfil fuerza-velocidad ujú, utilizando una regresión lineal en este caso. No utilizamos ecuaciones exponenciales o ecuaciones, sí, luego de otro tipo, pero utilizamos la ecuación lineal. ujú, Y también solemos medir el famoso ya y bastante investigado perfil de fuerza-velocidad en saltos verticales ujú. que proponen Morín y Samocino. Y en base a eso, vemos los déficits de fuerza, vemos cómo ha cambiado la curva de fuerza-velocidad, dónde ha empeorado y dónde ha mejorado, en qué cargas, y vemos un poco si realmente la curva de fuerza-velocidad se ha movido hacia la izquierda o hacia la derecha, o ha subido más en la zona alta o media o baja de la curva. A través de la batería de saltos podemos ver los déficits que hay, sobre todo los déficits unilaterales, que son muy interesantes en badminton, ¿vale? La, si no conoces muy bien el badminton, el movimiento de badminton es siempre muy unilateral, una pierna siempre va adelante en red, otra pierna siempre va atrás, entonces es muy parecido, si alguien no conoce el badminton, muy parecido a los mejores movimientos de esgrima, ¿vale? Se trabaja mucho también en ese tipo de plano. Entonces es muy interesante analizar cómo trabajan las piernas en el conjunto y cómo la pierna dominante que cae adelante pues tiene ciertos grupos musculares que están mucho mejor preparados y la otra pierna tiene déficit y otros grupos musculares que están también mejor preparados que la contralateral, ¿no? Entonces, Ujú. en base a eso y sobre todo, creo que no me queda nada, eh, valores, por ejemplo, de porcentaje de bodyweight en la RM que se tienen también un poco en cuenta. Ujú. En base a eso y sobre todo en la percepción del entrenador, que para mí es súper importante que ese tío me diga, pues necesito mejoras en la aceleración frontal de este tío porque no me llega bien a red. O necesito plantear entrenamientos donde ganemos fuerza en los miembros inferiores en rangos de movimiento donde el centro de gravedad esté muy bajo, porque no defiende bien, o no es capaz de aplicar fuerza en ese campo, o no es capaz de aplicar fuerza en una aceleración posterior. En base a eso se organiza el entrenamiento. Y si, en un ejemplo práctico, Carolina, que lleva 4 semanas de competición, tenemos entre 5 y 6 semanas para preparar la siguiente gira de competición, como nos está pasando ahora en el tema de todas las ventanas del COVID-19 y tal, todas estas ventanas que tenemos de competición, lo primero que se hace con Carolina es testarla. Y obviamente es muy importante testarla a ella porque además ha tenido una lesión.
una lesión muy grave y es importante monitorizarla en ese aspecto. Ujú. Entonces, a partir de ahí se decide. Y normalmente lo que suele pasar es lo siguiente. Cuando te llevas 4 semanas fuera de casa, lo que no dispones son obviamente de grandes estructuras de peso. ¿No? Entonces, los niveles de fuerza máxima, o en este caso, los entrenamientos con carga alta, se ven disminuidos. Se sabe, por bastantes investigaciones, y está bastante bien consensuado, que cuando esos niveles de fuerza máxima se pierden o van bajando, hay un límite que no te interesa que llegues ahí abajo. Ujú. Necesitábamos subirlo. Entonces, las primeras semanas se trabaja a lo mejor de las 4 sesiones de entrenamiento de fuerza que tenemos con ella, trabajamos tanto dominantes de cadera como dominantes de rodilla, a lo mejor 2, 3 sesiones, el mayor peso de esas 2 primeras semanas o 3 semanas, dependiendo de cómo venga, es orientado a cargas altas. ¿Cómo se trabaja con eso? Y obviamente a reducir déficit, ¿vale? Pues se puede trabajar de forma unilateral. ¿Cómo se trabaja con eso? Utilizamos el ejercicio, por ejemplo, de la sentadilla para ver cómo viene. Medimos la carga al metro por segundo que tenemos en el test. Esa carga absoluta se va midiendo durante todos los días que se haga ese entrenamiento y hacemos dos cosas con ella. La primera es saber en qué estado viene. La segunda, y en base a eso se puede cambiar el entrenamiento. Ojo, que eso es muy Ujú. importante tener flexibilidad en ese tipo de cosas, ¿vale? La segunda de ellas es saber a qué más o menos tener una orientación de cuáles son las cargas que vas a utilizar ese día en función de cómo viene. Ujú. Pero la tercera y más importante es que cuando eso pasa, nosotros queremos fatigarla en un determinado valor en concreto o un rango en concreto. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer la mejora de la fuerza máxima, normalmente yo trabajo todavía con ese tipo de modelos tradicionales donde se hacen ciertas series y se va Ajá. provocando fatiga y se controla. Porque sabéis que ahora mismo hay un metaanálisis muy chulo de Gregory Huff y de, no sé si David Ujú. Bishop, no me acuerdo, de este febrero de 2021, Sí, el por 1 eso. de febrero, el 2 de Muy, febrero, muy reciente. muy reciente además, que exponen distintos tipos de metodología de trabajo en función de lo que quieras conseguir. Y bueno, parece que el entrenamiento tradicional para la mejora del 1RM o para la mejora de la fuerza máxima sigue siendo muy útil, ¿vale? De ahí meto la pildorita del artículo por si a alguno le da por buscarlo. No sé si se puede poner el enlace por aquí, pero bueno. No, por La aquí no, historia es que no, pero lo dejaremos visible claro, por ahí. no me enrollo que la lío. Entonces, a partir de aquí, lo que se hace es plantear entrenamientos en función de si necesitas más dominantes de cadera o más dominantes de rodillas, en función de los test, cómo se han ido dando los test, Ujú. y se hace esa pérdida de un 12, un 15%, no creo que sea necesaria más, ¿vale? Y además hay bastantes artículos que contrastan esta información. Entonces, en función de, hombre, podemos pedir, hay veces que perdemos un 18, un 20, ¿y cómo? ¿Cuándo mides la pérdida? Bueno, pues yo hago aproximadamente 2, 3 ejercicios, de los cuales suelo hacerlo en pequeños circuitos de 3 ejercicios, por ejemplo, donde meto un ejercicio intermedio Ujú. que sea un ejercicio de estabilidad lumbopélvica, por ejemplo, llamado core, llámalo como quieras, porque también se testa ese tipo de acciones, ¿vale? Y ahí tienes un tiempo de delay entre el primer ejercicio y el segundo ejercicio. A lo mejor el primero puede ser un peso muerto y el segundo puede ser una búlgara, una sentadilla búlgara. Ujú. Y además de ese tiempo que estás ejecutando ese trabajo intermedio, pues tienes un minuto más de descanso o 2 minutos más de descanso para ejecutar el siguiente ejercicio. ¿Se puede medir con el Velowing así? Se puede medir. ¿Es práctico medirlos todos los ejercicios que vas a hacer? Pues no, porque Sí, tengo a 8 tíos ejecutando a la vez. Entonces, Carolina y Quique o otra persona más se distribuyen, si han cumplido esos criterios de que ambos han viajado, se unen en parejas o en tríos, como máximo en tríos, y trabajan un poco parecido ahí. Entonces, ahora se le dice a Carolina, oye, tienes más, como tenía más un 15% de déficit entre piernas, Carolina va a hacer entre 1 y 2 series más con esa pierna derecha, que nos interesa meterle más factor de fuerza, por ejemplo. A ujú. partir del segundo circuito o del primer circuito, que termina 2, 3 series, se vuelve a medir en Velowin con una carga en sentadilla, que incluso ese día puede que no entrene la sentadilla, puede que no la entrene, Pero pero mide igualmente el hay una ejercicio. fatiga central que te puede decir, hostia, pues sí que está bajando, ya puedes cortarla. ¿Y cuándo se corta? Cuando llegamos a esa fatiga. Pues hay días que ella está pletórica y tú dices, claro, llevo 3 circuitos contigo, casi 6 ejercicios, bueno, ponle 4 o 5 ejercicios, tía, y tías que no pierdes, que es un bicho. Pero hay otros días que tú dices, vale, pues en el segundo circuito, en la segunda serie, ya te estoy, Ya. ya te estoy viendo que ahí está la percepción del entrenador, es decir, ya no lo estáis viendo bien.
Ujú. Recuerdo que Vadillo en las clases prácticamente clavaba la velocidad de ejecución de cada una de las ejecuciones que hacíamos en las prácticas de CAFT y tú te quedabas Eso flipado. Pues ya no me quedo tan flipado. Ya llevo muchas ejecuciones te vistas iba a y decir, obviamente no soy tan fino como él, pero te puedo decir, corta, mídete y vemos. A partir de esas semanas que ya te pasan, va poco el ojo, ¿eh? sí, bueno, ya se va Va- haciendo, ¿no? Un poco. O sea, yo a veces que flipo con los entrenadores del ojo que tienen y tengo que verlo yo en cámara lenta porque no me fijo y ellos fliparán conmigo cuando vamos al revés. Pero bueno, a partir de esas 2, 3 semanas empezamos a meter, a subir, o sea, a considerar que hay un efecto residual, y lo hay, de esa ganancia de fuerza. Y tú me dices, ¿y cómo sabes que gana o pierde? Coño, si la miro todos los días, ante la misma carga, Claro, voy viendo si esa qué va. velocidad va subiendo. O una velocidad que suba a 0,07, 0,08 es una subida bastante importante para una deportista como ella. Cuidado, ¿vale? Y estamos teniendo en cuenta que aquí hay dos factores. Que, no sé si alguno estáis familiarizados con los modelos de Bannister, por ejemplo, de lo que es la fatiga, ese modelo exponencial que mete fatiga y fitness, pero diariamente tú tienes que saber que hay un fitness y una fatiga. Y que muchas veces esa fatiga está aquí arriba, pero es que encima, si ella me está mejorando los valores de velocidad con los cargas que tiene de entrenamiento, tía, esta tía está bien, o sea, está muy bien, se está adaptando muy bien a las cargas. Aunque solo me mejore un 0,03 metros por segundo, ya es una buena mejora, entre comillas. Cuando la deje descansar en la mida, la mejora será más importante. Ujú. A partir de ahí, de las 2, 3 semanas, y jugando con ese efecto residual que te deja la ganancia, la adaptación, te empieza a meter lo que serían entrenamientos más orientados a la mejora de la parte de la curva de fuerza-velocidad, la parte baja de la curva de fuerza-velocidad, o sea, aplicaciones de velocidad alta, ¿vale? Ujú. Entonces, ahí sí que se da una dosis de mantenimiento de esa fuerza, de esas cargas altas, pero empieza a tomar mucho más protagonismo entrenamientos de modelos, por ejemplo, los entrenamientos de contrastes, que me gustan mucho, el contrast training, que se llama ahora, y me está gustando mucho y solo lo aplico en deportistas muy entrenados. En deportistas que todavía son jóvenes, intento no hacerlo, ¿vale? Ujú. Porque prefiero incluso dedicarme a otras cosas y que sea el entrenamiento más sencillo. Pero, por ejemplo, con Carolina, meter una carga de alta, un ejercicio de muy alta carga para provocar una potenciación post-activación, que podemos explicar exactamente lo que es, si te parece, o Sí, bueno, por supuesto, porque en un segundito. no todo el Básicamente mundo conoce el un pa- contrast training. vale, pues básicamente este tipo de contrast training se utiliza para tú provocar con una carga muy alta. Lo voy a resumir mucho, ¿vale? Para tú provocar con una carga muy alta un fenómeno que se conoce como potenciación posactivación. Y es un fenómeno por el cual las características del rendimiento muscular son agudamente mejoradas como resultado, posiblemente, de una gran activación del sistema nervioso central. Aunque haya otras, no se conoce muy bien, ¿vale? Todavía no se sabe muy bien cómo encarar ¿Cómo ese funciona? fenómeno, pero podría haber, y seguramente lo hay, una gran activación del sistema nervioso central e incluso otros mecanismos fisiológicos, como por ejemplo puede ser una mejor reclutamiento de la actina y miosina o la adherencia del calcio. O sea, hay mucho, ¿vale? Y puede haber mucho. Y como todo pasa en este sistema, hay muchas interacciones. Pero eso te provoca a que tú después, con las cargas ligeras, esa potenciación mejora tu rendimiento en cargas ligeras y puedes aplicar mayor fuerza. Lo que se está viendo, y me remito otra vez al metaanálisis que hace Gregory Huff, se está viendo que ese tipo de entrenamiento parece que mejora bastante ese salto vertical o esa potencia pico en el salto. O sea, Ujú. me gusta porque realmente meto esa carga, la activo mucho. Meto un ejercicio o dos de carga baja, o bien de pliometría o de salto mejorando el ciclo de estiramiento-cortamiento. Descansamos, obviamente entre la carga alta y esos ejercicios pasan un par de minutos. Descansamos ese par de minutos y vuelves a hacer otra serie. ¿Solo de salto vertical? Pues no. Puedo cambiar el plano, obviamente. Puedo utilizar planos verticales, planos horizontales, incluso planos que sean en rotación. Recordemos que vivimos en el mundo tridimensional. Eh, y, y básicamente me interesa mucho ese tipo de entrenamientos porque jugamos con los planos, jugamos con desplazamientos, jugamos con tal. Entonces ese tipo de entrenamiento lo metemos.
El resto de chicos, pues normalmente suelen entrenar, si entrenan un día salto, pues entrenan ese día saltos y jugamos un poquito con esas cargas que sean cargas a lo mejor donde se salta 20 centímetros o el 50% de la carga que se salta 20 centímetros. O sea, jugamos un poco con ese aspecto. A partir Ujú, de aquí, y metiéndoles entrenamiento casi hasta el final, hasta la siguiente competición que nos quede la última semana previa a la competición, ujú. suelo utilizar mucho el clúster. También Sí, que un se está método utilizando Cluster, mucho pero el método clúster. Lo explico rápidamente también. El método Cluster es un sistema, a mí me gusta, o sea, me parece muy interesante que incluso meto el método Cluster dentro del método del Contrast Training. Y lo explico. Tú puedes utilizar que la parte del ejercicio de alta carga del contrast training, joder, que me trabo, sí. entre repetición y repetición, si haces a un 90% de la RM de una sentadilla, pongámoslo el caso más sencillo, y Ujú. haces haces 3 repes o 4 repes como mucho, si haces 85 o si haces el 80, ¿vale? Tiene que ser una carga alta, incluso una fase isométrica. Pero bueno, vamos a hablar de carga dinámica. Haces una primera repetición, perdón, y dejas un Paras. tiempo de descanso entre repeticiones, que puede ir entre los 10 segundos hasta los 30 incluso, ¿vale? Y utilizar entre 10 y 15 segundos para que no se te haga muy largo el volumen de entrenamiento. Y haces 3 repeticiones, entre una repetición y otra pasan 15 segundos, otro siguiente, 15 segundos y 15 segundos la tercera. ¿Qué provocas con eso? No solo en el contrast training, sino también en el entrenamiento por clúster. Ujú, O sea, a nivel agudo, no hay una pérdida de velocidad en la serie muy alta. O sea, no vas acumulando una fatiga. ¿Por qué? Porque en una fase de tapering te interesa mantener y ser bueno en la calidad de los ejercicios o no meter una semana de fatiga, pero sin meter el estímulo para que esa persona se adapte o no pierda adaptaciones, que también es importante. ¿Dónde podrías meter también el clúster? En personas que están empezando a aprender lo que sería la sensación de cargas altas. Si ujú. tú, una persona con cargas altas, directamente la metes en cargas altas y deteriora mucho la técnica porque tiene unos umbrales de fatiga malos, aunque sea muy fuerte, porque puede ser genéticamente muy fuerte el tío, Le deja unos segundos tienes, entre repetición y repetición y... aumentas el riesgo de la lesión porque te estás saliendo de un poquito de lo que es la capacidad adaptativa y ya entras en ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejas descansos entre repetición y repetición? Y pasan dos cosas. La primera es que no pierde mucha velocidad y la segunda es que el tipo empieza a tener sensaciones que no tenía antes, de decir, hostia, esta carga a mí me resulta pesada, tal, no sé qué, pero no me asusta. Hago una repetición, descanso, pienso, focalizo la atención en ese ejercicio y vuelvo a hacer otra Ujú. repetición en vez de hacer 4 repeticiones directas, ¿no? Y bueno, y eso es un poco cómo organizaría todo, incluso dentro de la competición ya también habría otro tipo de organización. A nivel general, si me quito a Carolina de en medio, el resto de grupos seguiría una dinámica parecida. Cogeríamos los test, hablaríamos con ellos. Lo importante también es que te den su propio feedback de cómo se sienten, Ujú. cómo lo sienten los entrenadores, y a partir de ahí tengo mi hoja de Excel donde voy apuntando esos objetivos y los puedo agrupar en parejas o en tríos. Esos tríos son movibles o incluso a veces lo hago por personalidad. Es decir, no voy a mezclar a A X e ese- Y porque sé que X e Y es un pozo. Es un pozo porque tienen una personalidad que como se unan vamos, no te mueves una mancuerna hoy. Entonces, ese X e Y posiblemente no vayan muchas veces juntos, vayan separados, vayan con un tío muy enérgico y, como los y el niños otro que vaya pequeños. arrastrado. Pero bueno, es un poco así, ¿no? Entonces, intento trabajar en esa pareja o en esos tríos y Ujú. voy rotando. O sea, en la sala es muy grande, el pabellón, intentamos entrenar en el pabellón y vamos rotando por ahí. Metemos entrenamientos inerciales también. Y tengo bastantes máquinas inerciales, tanto Goniard como la Eccentric, como la Dynasystem también, Ujú. y que son muy compatibles con el VeloWing. Es decir, yo provoco la fatiga, VeloWing me la mide, Bueno, básicamente. me da miedo porque me parece que Instagram solamente nos deja una hora de directo y Hostia, nos quedarían unos 6 minutos. Y aunque hostia. tengo unas cuantas preguntas más, hay una anécdota que a mí me dejaste impresionado cuando, bueno, además
además de medir solamente la velocidad de ejecución y de llevar una cuantificación de la carga, que por cierto aprovecho para hacer también la promoción que este domingo vamos a hacer un webinar sobre cuantificación de la Es carga, verdad. tanto en el Bien. entrenamiento de fuerza como en el entrenamiento de deportes colectivos. Y bueno, pues hablaremos de esa fatiga central, de todos esos cambios a nivel agudo y, y bueno, quiero, por si acaso no da tiempo a más, quiero que acabes con esa anécdota porque dentro de todas esas cosas que cuantificas también está la fatiga, la percepción de fatiga de los deportistas, las horas de sueño, la calidad de sueño, los ritmos circadianos. Y empezaste, bueno, los pongo a la gente en antecedentes y ya la cuentas tú bien. Empezaste a ver ciertos cambios en patrones de toda la cuantificación de tus variables que no correspondían con ciertos valores normales. Y entonces, pues luego ocurrió la desgracia de la lesión del cruzado de Carolina. Bueno, Entonces, pues, ob- ob- cuéntala bien que me dejaste impresionado aquel día. obviamente esto hay que cogerlo con perspectiva. De hecho, seguimos trabajando en ello y el Big Data va a ser muy importante en nosotros y lo está siendo y yo creo que es algo que poquito a poco iremos también puliendo, ¿no? Pero no quiero ser, hay muchos ahora mismo y sobre todo con la pandemia, ha habido muchos capitanes a posteriori, ¿vale? No quiero ser tampoco capitán a posteriori, pero es verdad que yo todos los días hablaba esto con Fernando y en ese campeonato de Malasia, creo que fue, Ujú. el 29 de enero de 2019, si no recuerdo mal, ella llevaba ya 3 torneos seguidos, si no mi memoria no me falla. Era su segunda final consecutiva y los valores indicaban que había un cansancio elevado, muy elevado. Eh, a ella le medimos la variabilidad cardíaca durante el sueño, sacamos patrones de la propia variabilidad cardíaca durante el sueño, porque se pueden estimar más o menos, ¿vale? Entendedme bien, los ciclos de sueño con la variabilidad. Obviamente están los cuestionarios wellness y todo el registro de acelerometría y carga interna que llevamos con ella. Entonces vimos que el wellness estaba bajando mucho, sobre todo el sueño, y vimos, curiosamente, que, que estaba en el día 14-15 de su periodo menstrual, donde hay una controversia a día de hoy, y existe la controversia, y no quiere decir que no hacia un lado, y esto es así, y me parece que es muy bonito siempre que haya controversia, como cuando decían que tenías que limpiar superficies de tu casa y la gente se volvió loca con el COVID y al final solo era la mascarilla, pues la ciencia es así, necesita eso para seguir avanzando, o sea, la cuestión al final, cuestionarse las cosas. Y cuando pasó eso, yo dije, hostia, se lesionó. ¿Y se lesionó en qué condiciones? Se lesionó. Se lesiona en unas condiciones de wellness muy malos, en un día 14-15 de ovulación, donde los niveles al final de stiffness muscular pueden estar un poco reducidos en función de los estrógenos que se están segregando. Además de eso, curiosamente llevaba el tobillo derecho vendado, lo que si un poco entendemos la biomecánica de todo un miembro inferior, si hay limitaciones, la dorsiflexión del tobillo, el momento en valgo de una rodilla podría ser mayor. Y la variabilidad cardíaca era muy mala. O sea, a nivel adaptativo estaba muy fatigado. Te estaba indicando que estaba muy fatigado. Pero a Carolina Marín no le vas a decir no juegues la final, Hombre, obviamente. por supuesto. Y menos cuando estaba haciendo una final muy bonita y muy buena y con mucha soltura, pero llegó el momento donde se realizó un salto en concreto muy amplio para mi gusto y ahí colapsa todo, ¿no? Entonces ya cuando pasó, yo lo hablé con Fernando y digo, es verdad que estaba cansada, tal, no sé qué, y aquí están los datos, y aquí ha pasado, y esto es lo que hay. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a decir, pues esto va a ser un poco hay un hito aquí, hay un punto marcado. Entonces marcamos muchas veces eso cuando hay molestias, cuando hay tal, cuando hay otras lesiones, cuando hay lesiones emocionales, cuando hay problemas emocionales, cuando hay bajada de rendimiento. Entonces lo que estamos intentando sacar son patrones. Ujú. Patrones en sus variables que se repitan para que nosotros no entremos en una zona del worst case escenario, por ejemplo, que se está poniendo muy de moda ahora con el tema de los GPS,
Pues nuestro worst case escenario tiene que ser ese, es decir, yo sé que te exijo al máximo todos los días, pero quiero que sin salud no hay rendimiento. Y no puedo arriesgarme a eso. Entonces, bueno, que quizás sea casualidad, ya te digo. Porque los patrones. Pero bueno, si se encuentra algún patrón, sería bastante beneficioso, sobre todo para nosotros. Y para eso necesitamos alimentarnos de esa tecnología que hay a día de hoy, que encima ha ayudado muchísimo en el tema de la pandemia, que es el Big Data. Ujú. Y que nos está ayudando también a nosotros, en cierta medida. No nos volvemos locos, obviamente, pero creo que es una herramienta muy interesante por explorar. Y eso. Bueno, doy gracias porque no se ha cortado la anécdota y de hecho acabamos de pasar un minuto más de una hora, o sea que parece ser que no se corta justo en una hora, pero bueno, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero como colofón lo veo perfecto. Esta anécdota porque resume gran parte de lo que implica el trabajo en la élite, que es cuantificar muchísimas variables, darle sentido, estar pendiente de muchísimos elementos del día a día y al final es conocer perfectamente a tu deportista incluso más de lo que o ella se conoce a sí mismo. Y, y bueno, pues la lástima es que se lesionara, pero creo que ahora ha vuelto a ganar Bueno, varios oreos. ya te he dicho, creo que fue un momento de aprendizaje y sobre todo de mejorar. La lesión lo vimos como una oportunidad. Ya estaba hecho. O sea, a mejorarla, básicamente, y que a ella mejorara y que fuese mejor profesional y que fuese más sensata, más consecuente, más observadora, más sensible a escucharse a sí misma. Y eso es muy importante para los técnicos, sobre todo. Hay muchos deportistas que no se saben escuchar y sobre todo los más jóvenes. Entonces, bueno. Bueno, para acabar, dale una recomendación a todos los preparadores físicos que nos vayan a escuchar, a todos los entrenadores, eh, a la hora de qué mido, qué no mido, cómo entreno, cómo poder mejorar mi entrenamiento y bueno, y danos un aliento sobre los juegos, si finalmente se disputan, en qué momento llegan nuestros deportistas y si hay esperanzas de conseguir buenos resultados. Pues en el sentido de qué medir, cómo medir, cuánto medir, creo que si vas a la élite necesitas leer y necesitas ser consecuente de que al final tienes que medir aquello que obviamente se ha validado. Puedes arriesgar en medir otras cosas, no pasa absolutamente nada. Puedes utilizar cualquier otras escalas también, pero creo que tienes que ir de la mano de la validez. ¿Vale? Obviamente. Y creo que es fundamental. Creer en mierdas es un riesgo, ¿vale? Entonces, o sea, si puedes y estás en la élite y puedes invertir en calidad, pues obviamente hazlo, ¿vale? A partir de ahí inventa, o sea, sé creativo. O sea, no te hace falta, o sea, tú sabes que tú un test de RSA, de Repeat Sprint Ability, es necesario en los jugadores de badminton, pero si no tengo un Witty Sense o no tengo un FitLight, que son dispositivos muy chulos para desarrollar quizá un test de RSA, puedes más o menos adaptar tu contexto, ¿no? Entonces, pero siempre con cabeza y si puedes utilizar, por ejemplo, si no tienes nada, si puedes utilizar los metros que recorridos en el RSA, puedes utilizar una hoja de Excel y tienes una plataforma de salto o el VeloWing para medir el salto. Y si no puedes, tienes las aplicaciones de la app, que ese gran Pocket Lab que llaman, ¿no? Y tal, y que está muy bien. Joder, menos de una piedra. Entonces, intenta ir de lo que tenga mayor validez a lo que tenga menor validez, pero con consecuencia, ¿sabes? Es decir, vale, sé que estoy midiendo con una plataforma de contacto, no es lo mismo que medir con una plataforma de fuerza o no es lo mismo que medir con una plataforma optoeléctrica, pero son válidas. Entonces, bueno, si ya tienes que ir a la tiza en la pared,
menos de una piedra, pero obviamente no es lo mejor para el alto rendimiento. Y, y sobre todo intenta no ser redundante. Hay mucho, ahora mismo, a día de hoy, mucha ciencia de los datos y somos muy redundantes en los datos y tenemos que hacer un análisis, sobre todo, donde existen análisis de componentes principales, donde te puede decir cuáles son las variables que explican la variabilidad de tus datos. Entonces, a partir de ahí intenta sintetizar y tienes que con buenos controles de carga, con hojas de Excel, que en la pandemia ha habido, durante la cuarentena, ha habido muchísima gente compartiendo cosas, aprovechar lo que puedas y dar una información lo más sintetizada posible y sobre todo que los entrenadores y los deportistas te entiendan, ¿vale? Porque a veces nosotros venimos de un contexto que a veces los entrenadores y deportistas dicen, bueno, sí, muy bien, ¿y qué? ¿Y esto Pues cómo, tienes que cómo se interpreta? sintetizar bastante bien, tienes que interpretar bastante bien y ser asertivo, pero no imponer tu ley en ese caso. Es decir, tía, todo tiene su encaje, todo funciona y cuando los controles de carga no van bien y parece que las cargas están guay, habría que recurrir al psicólogo y entonces creo que al final es un sistema bastante complejo, todo esto. Y dejo mucho margen también, y lo hago, a la observación. O sea, observa cómo se mueven. Utiliza, lee, por ejemplo, a Sharman, o lee a Kendall, o lee a Michael Boyle, o utiliza el libro que tiene de Explicando el dolor de Mosley, porque realmente trabajamos con el dolor también. O sea, al deportista no le gusta que le duelan las cosas, pero el deportista tiene que entender su propio dolor y tiene que entender de dónde sale eso. Y tienes que saber observar. Sharman, por ejemplo, no mide nada a nivel cuantitativo, pero es muy observadora. Entonces tú lees el libro de Sharman y dices, hostia, pues sí que hay cosas que yo puedo interpretar de aquí, puedo ir adaptando y construir mi propio Frankenstein de cosas. Y bueno, y eso lo une, todo el pegamento, todo eso lo tienes en el sentido común al final. Que es el menos Así que común de los acabo de sentidos, dar, pero bueno, acabo de, acabo de dar muchos autores así, o sea que si queréis ir a, que está muy bien, a mi gusto. Y obviamente lo relacionado con la fuerza, creo que España es bastante pionera en muchas cosas. Y tenemos grupos de investigaciones muy buenos. O sea que no me hace falta decir nombres como Fernando Pareja, o no me hace falta decir nombres como Amador García Ramos, no me hace falta decir nombres como Juan José González Vadillo, para tenerlos ahí y leer, sentido planar. Te mueves en tres dimensiones y tienes que utilizar movimientos con rotación, tienes que utilizar movimientos con rotación. Ya está. No es que no sirvan para nada, obviamente no. No sé, no sé si te cuadra la pregunta. sí, sí, La sí. Es respuesta. que has dado un resumen de absolutamente todo lo que hay que tener en cuenta, guiarse por buenos autores, no solamente guiarse de las redes sociales, que al final las recomendaciones generales están ahí, pero el crear tu propio sistema de entrenamiento, adaptarlo a tu realidad, a tus circunstancias, de qué puedo medir, qué no, qué elementos tengo para poder entrenar, es importante y además es un consejo importantísimo para toda esa gente que sale de la carrera o que ya lleva un tiempo entrenando y que no termina de encontrar su Y, hueco. y que, y que también creo, y esto va para todos los preparadores físicos en cualquier ámbito, yo no dejo, o intento, yo no dejo de tener hambre por enseñarles, ¿vale? Y ellos me enseñan a mí también mucho, pero no intento siempre transmitirle eh, conocimiento. La medida, o sea, hay magníficos divulgadores científicos, hay magníficas infografías por ahí, hay canales de YouTube que tú dices, joder, qué bien explica y con qué naturalidad explica el funcionamiento mitocondrial Claudio Nieto en su canal y que tú eso lo puedes utilizar para dárselo como píldora a un deportista y decir, tío, que tu sistema inmune y tu vitamina D están muy de la mano, que somos un deporte indoor, que necesitamos regular los ritmos circadianos, que necesitamos regular, que estamos todo el día dentro de un pabellón, que necesitamos regular ciertas cosas para que después no nos sorprendamos con hoy que tengo un edema óseo.
bueno, obviamente no tiene por qué ser producido por esto, pero ayuda el entender que cuando un deportista baja de peso, como es el caso del taekwondo, ayuda a explicarles de forma sosegada que perder líquido durante una sesión de taekwondo no le beneficia en el sentido de perder peso, sino que le está beneficiando en el sentido de empezar a perder funciones neuromusculares. Y todos sabemos lo que pasa. Pero los deportistas no tienen por qué saberlo. Entonces tú, con tu talante, joder, enséñales a que estén bien hidratados también, que es parte de tu función. De decir, esto es parte del entrenamiento. Enséñales a que cuando llevan 5 horas sin comer, no pueden estar 7 horas sin comer porque ahora empieza tu entrenamiento. Enséñales a que si eres un deporte indoor, tienen que en cierta medida salir y si puedes hacer entrenamientos al aire libre, pues mejor. O sea, al final estamos hablando un poco de esa salud y que creo que el deportista sea parte de su proceso es de las cosas más gratificantes que hay. Por lo tanto, necesitamos no solo medir, sino enseñar también. Eso Correcto. es. No le voy a poner ni una coma. Eh, tenemos esperanzas para conseguir medallas con nuestros deportistas para Tokio. En caso de que se celebren, tocamos madera para que sí. Y ya con esto Mira, despedimos. creo que se celebran. Me da a mí que se celebran. Muy mal tiene que ir la cosa para que no se celebre. Y la esperanza, tenemos trabajo por delante. Pero yo creo que va a ir guay, que va a ir muy guay. Son por lo menos de lo que controlo. Así que, no sé. Si se trabaja bien, cada día lo tendré más claro. ¿Qué Sabía, tuvo que? pensaba que iba a ser políticamente más incorrecto con esto. Sí, Carolina Joder, se va a sacar que la raqueta y va. que va, pero sí. Hay muy poquita, o sea, que hay cositas muy pequeñas de lo que pasan al final entre ellas, muchas veces. Y Carolina es muy buena en esos detalles, muchos detalles, es muy buena en muchos detalles. Pero obviamente Carolina es trabajo, es un trabajo enorme. Es un talento, tiene talento, obviamente, pero es un trabajo enorme. O sea, olvidémonos de que Carolina llega y besa al santo. Carolina curra o sea, como la que más, pues casi La que seguro. más. Porque no tengo referencias de otra persona que curre más, básicamente. Ahora mismo lo hay, pero no tengo referencias. Así, Bueno, así pues que, estamos tranquilos y por lo menos por la parte que nos toca estamos tranquilos de la gente que llevas porque ya has demostrado aquí en una mini charla de una hora de cómo se puede estructurar un entrenamiento en la élite, has dado consejos a toda la gente que nos pudiera ver y bueno, desearte la mayor de las suertes con toda esta gente ahora en el periodo preparatorio, que ya queda cada vez menos para los Juegos, que las lesiones nos respeten a todos los deportistas, que eso es lo más importante. Como has dicho, si no hay salud, no hay rendimiento. ujú. Y bueno, también muchísimo cuidado y mucha suerte con toda la situación que acabe cuanto antes, que nos afecte lo menos posible y que muchísimas gracias por estar aquí, que al final es un lujo poder compartir momentos así con grandes profesionales que dan siempre que pensar y que nos dejan grandes reflexiones. Muy bien, muchas gracias. Esto me hubiera gustado mucho más hacerlo con una cerveza en la mano y en un Hombre, bar, por supuesto, pero pero bueno, nos separan unos kilómetros, pero no las ganas. Entonces, en cuanto eh, se pueda, por allí iremos. vale, muy bien, Bueno, señor. Guillermo, Nada, muchísimas muchísimas gracias gracias por a todo. todos también por aguantarnos y por aguantarme y perdón por los tacos y esas cosas. Y Te perdono. Bueno, vamos a cortar por aquí. Un muy abrazo bien, muy grande. un Hasta abrazo muy luego. fuerte.